Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, a la segunda temporada de Comunidad DAM, a este nuevo capítulo, ¿no?, de este espacio que tenemos en la carrera para dialogar con destacados profesionales de la industria audiovisual, quienes se desenvuelven en distintos ámbitos como la creación, educación, producción, distribución, formación de audiencias, el patrimonio, entre otras áreas. El capítulo de hoy está orientado a los festivales de cine, ¿no? Y en ese sentido vamos a conversar sobre el rol, los desafíos que tienen y que se proponen también estos eventos, estos espacios, así como también acerca de las relaciones que construyen con los y las realizadoras, con las películas, los públicos, entre otras cosas. Y para esto vamos a conversar con Raúl Camargo. em, Raúl es académico y programador de cine con estudios en la Universidad de Chile y la Universidad Arcis. En 2007 se suma al Festival Internacional de Cine de Valdivia, asumiendo como delegado artístico el 2010 y como director el 2014, cargo que ejerce hasta el día de hoy. Ha sido jurado en varios festivales, ¿no?, entre ellos Mar del Plata, Carlos Vivari, Márgenes en Madrid, Río de Janeiro, Transcinema, Ficunam, entre muchos otros. Y en el ámbito académico ha escrito una serie de artículos también para medios especializados como Revista La Fuga, Fuera de Campo, Hambre Cine, y como profesor universitario se desempeña en el área de Historia del Cine, dictando clases en varias universidades, entre ellas la del Desarrollo, la Universidad de Chile y la Universidad Austral. Raúl, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias también por aceptar nuestra invitación. Obvio. Hola, Cristian. Hola a todos quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias por generar este espacio de conversación cinéfila cultural y totalmente dispuesto a contestar y conversar. Gracias. Bueno, para comenzar con el diálogo, me gustaría partir por tu relación con los festivales de cine. Digamos, me gustaría conocer cómo llegas a trabajar a los festivales, ¿no? Que es un mundo bien particular, y por qué también, al mismo tiempo, por qué escoges esa área, ¿no? De todas las posibles, de todas las posibilidades del campo audiovisual, por qué escoges los festivales y cómo te vinculas con ellos. Sí, bueno, no escogí la verdad. Fue probablemente más bien azaroso. Yo trabajaba en la Universidad Arcis, o sea, y estudié en Arcis cine. No pude continuar estudios por temas económicos, pero eh, sacaba muchas películas de la biblioteca, ¿no? Entonces eso implicaba que al salirme de la universidad tenía tiempo, por ende trabajaba y hacía vínculos con centros culturales y llevaba películas para la biblioteca. Y a su vez me permitían sacar películas. Y en eso me pidieron que asistiera al centro de extensión de la Escuela de Cine. El centro de extensión era una persona, se llamaba centro, pero una oficinita. Y ese centro vinculaba los cortometrajes de Arcis a los festivales. Y yo era asiduo visitante de festivales en Santiago. Básicamente Fidox, en ese tiempo estaba Fesancor, Sanfic surge, si mal no recuerdo, el 2005, eh, y me comienzo a encargar de mandar las películas a los festivales, ¿no? Es como mi primer vínculo, visibilizar la labor de los estudiantes de Arcis en los festivales. Lo que hace que, a su vez, Arcis tenía una pequeña salita, que la bautizamos como el Biosoto, y yo pedí que esa sala pasara a no ser el auditorio solamente general de la universidad, sino que diéramos o hiciéramos ciclos de cine. Y en ese hacer ciclos de cine, comencé a invitar a varios, no solamente realizadores nacionales, sino que también personas que pensaban en el cine, que compartían el cine, como el hermoso, digamos, lema de Frontera Sur, y hicimos una serie de conversatorios, ciclos de cine, películas, y es en esa conjunción conocí a José Luis Torres Leiva, Diego Jacobsen, y a José Luis lo llaman a generar un equipo de programación para el Festival de Valdivia y me llaman. Y eso fue como, pero yo el Festival de Valdivia, la primera vez que fui, nunca había podido ir por falta de recursos, digamos fue el 2006 como público, y el 2007 me puse a trabajar en el festival. Entonces, yo tenía más bien un conocimiento, si se quiere, como de cineclubero y de distribución no comercial de cine con respecto a los cortometrajes de los estudiantes,
Y siempre había querido ir a Valdivia, por supuesto, nunca había podido, logré ir como público un año antes de trabajar y nunca imaginé que iba a trabajar en un festival de cine. Entonces, yo ya sí en la escuela claramente había decidido que mi área no era la realización cinematográfica, me gustaba mucho más la historia del Mm. cine. Y en esa de la lógica de la historia me gustaba ver películas y me gustaba compartirlas, y ahí pedí la sala Elvio Soto, y ahí sin saber que lo que estaba haciendo era programar, comencé a programar películas y eso me derivó finalmente a mi como ruta festivalera, por así decirlo. Pero fue azar, fue como ganas de dar película en pantalla grande. Así. Claro. Y pensando en eso mismo, ¿no? Se genera un gesto ahí como de querer compartir el cine, como decías, ¿no? Y que es un gesto muy bonito además, porque es algo como que, digamos, uno siente que las películas dejan algo en uno y entonces uno quisiera compartir eso con otros. Y entonces me gustaría saber, ¿eso también tiene relación con tu vínculo, con tu amor por la historia del cine, ¿no? Lo mencionabas en algún momento, ¿no? Y también te dedicas a eso, ¿no? A enseñar la historia del cine. ¿Cómo ves la relación entre ese, digamos, afecto por la historia y también el trabajo que se da en los festivales, ¿no? Que además Claro, muchas veces tiene un rol ahí importante en términos de dar a conocer también no solo el cine del presente, sino que también otros cines que han ocurrido antes, ¿no? exacto, sí. Bueno, yo creo que cada persona que se enamora del cine, que se vuelve cinéfilo justamente por esa lógica de amor, no por un tema elitista, menos de recursos, tiene acercamientos. Yo no fui un consumidor temprano de cine. O sea, yo en el colegio cuando tú jugaba a la pelota y tenía amigos que hablaban de películas, actrices, actores, se sabían toda la escena. Yo no era de esa parte, digamos, mi cinefilia es un poco quizás más tardía, más de enseñanza media, por así decirlo, ¿no? Y en ese sentido, que era una cinefilia en VHS. Mucho, bueno, con la facilidad que implicaba que en Chile estaban todas estas lógicas de tardes de cine, cine de trasnoche, donde a veces se colaban películas que después uno reconoce leyendo en libros como películas importantes en la historia, ¿no? Habían programadores televisivos que quizás recoger esa historia sería bastante potente, ¿no? No era solamente el enchufarte películas por el tema de la distribución en televisión, sino que habían ciertos gestos de programación que eran súper bonitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, siempre me gustó sí, la pantalla grande, ¿no? Poder ver películas en pantalla grande. Y era muy bonito poder decidir qué se podía dar ahí y tener un feedback. Cuando nosotros partíamos dando las películas de la sala del Biosoto, éramos poquitos, pero se iba sumando gente. No rompíamos todas las leyes, por supuesto. Dábamos películas que estaban disponibles en VHS o en DVD, de los autores que nos gustaban, antiguos generalmente, como en la lógica del cine comillas antiguo, pero era bonita la reacción del público y las personas que se comenzaban a acercar a sugerir películas, que luego implicaba que no solamente había una conversación en la sala, sino que fuera de la sala, y que empezabas a conocer a otras personas que también les gustaba lo mismo, que te nutrían, que comenzaba a hacer, y que implicaba también hacer programaciones más conjuntas, ¿no? No era solamente dar la película que tú querías poner, que al principio, por supuesto, era así, ¿no? Y en esa línea, claro, no solamente ya era dar una película, sino que es generar conversatorios en las películas, aprovechar autores nacionales, ¿no? Arcis era una escuela de una universidad con muy pocos recursos. Mi papá era taxista, entonces no le pagamos nada a los invitados, mi papá los iba a buscar en su taxi, los dejaba ahí en huérfanos con Almirante Barroso, dábamos las películas y así yo conocía muchos cineastas chilenos, digamos, y con mucha generosidad también compartían sus películas con una audiencia eh, sin pago mediante, por también el ánimo de encontrarse, ¿no? Mm. Y eso justamente me permitió cierto conocimiento y ciertas como instalaciones que probablemente hicieron que José Luis Torres Leiva pensara en mí a la hora de armar un equipo, ¿no? Pero claro, hay un tema como de hacer cosas, ¿no? Que ante todo, independiente de la falta de recursos, era mostrar películas, hacer ciclos de cine, hacer conversatorios, más que pensar o escribir sobre un algo que no se hace, ¿no? Y esa como lógica como de conjuntarnos bajo un techo que tenía una pantalla grande fue bien bonito de una época que también yo creo que nos sirvió a muchos y que al ser ciclos de cine
eran o historia del cine condensada en temáticas o movimientos, o cine contemporáneo chileno con los autores en sala. Entonces, esa posibilidad de conjuntar lo nuevo con lo comillas antiguo también es de hecho la base actual de Valdivia como festival. No solamente dar el cine nuevo, sino que vincularlo con la propia historia. Entonces, siempre hay algo de biografía en lo que uno intenta hacer, pero eso tenía que ver justamente con compartir VHS a veces incluso roñosos, pero que eran más confiables que el DVD, por ejemplo, ¿no? El DVD siempre uno tenía el miedo que se quedara pegado en medio de la función. El VHS quizás no se veía tan bien, pero corría, ¿no? Entonces, son bonitas historias donde también uno fue haciendo sus propios cómplices, como Luchito Horta, por ejemplo, de la Cineteca de la Universidad de Chile, en que hacíamos también proyectos juntos en Arce. Y hay una palabra que tú mencionas también, como pensando todo esto, ¿no? Que es esto de reunirse, ¿no? Como que también pareciera estar como en el centro de los festivales. Y me gustaría también ahora eh, hablar sobre el rol, ¿no? Digamos que pensemos sobre el rol de los festivales. Y, y para introducir esa pregunta, tengo una cita tuya que te he escuchado que te he escuchado varias veces Ojalá esté de decir. acuerdo conmigo mismo. Veamos, y te he escuchado varias veces decirlo y me parece digamos, algo dice también de qué es lo que hacen los festivales, ¿no? Y la cita dice: siempre hemos defendido la idea de que quienes aman o disfrutan ver las películas se convierten en habitantes de ese bello país que nos sale en los mapas, ¿no? Y que se llama cine. Bajo esa línea, los festivales son las embajadas en este arte, que este arte tiene repartidas por el mundo, y que año a año son felices de reunir a esos ciudadanos que se encuentran a través de la pantalla grande, ¿no? Y entonces, pensando en eso, también esta idea de reunirse, de reunirse bajo algo común, eh, o algo que, digamos, convoca, ¿cómo piensas también el rol de los festivales, no solo en el medio cinematográfico? Por supuesto que ahí juegan un rol importante, pero también en términos de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el rol de los festivales en ese Claro. sentido? Sí, bueno, esa cita se basa en una idea de Truffaut, de hecho, que es como del país que no sale en los mapas. Pero la embajada lo inventé yo, así que está bueno. Si alguna vez escribo un libro, la voy a poner. Bueno, yo creo que todo festival tiene un objetivo en base a su territorio, ¿no? Primero que nada, yo trabajo en el Festival de Cine Valdivia, que es un festival que tiene las condiciones ideales para su desarrollo, ¿no? O sea, todo lo que necesitemos hacer está. Porque es distinto hacer un festival en una ciudad universitaria, cinéfila, que a su vez congrega a un país cinéfilo, ¿no? A hacerlo en una ciudad que no tiene cines y que por ende la apuesta programática quizás es distinta, ¿no? Probablemente si yo dirigiera un festival en una ciudad X, que no tiene salas cinematográficas, más bien mi acento sería, por ejemplo, cine chileno y llevar a los autores, ¿no? Y a quienes están pensando el cine chileno. Pero probablemente previamente con una conversación en la propia comunidad con respecto a qué se necesita, porque si es una comunidad de zona de sacrificio, no sé si sea el punto de ir al cine vanguardia, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende mucho, pero todo ese depende tiene que ver con la idea de que hay eh, un territorio donde se comparte aquello y una posibilidad de expandirlo más allá de esas fronteras de la localidad, justamente en la idea del país del cine, ¿no? En ese sentido, los festivales, a mi modo de ver, puedo estar totalmente errado, son el cine en sí, ¿no? O sea, no es el lugar de promoción del cine, no es el lugar donde se hacen los negocios del cine, es el cine, porque conjunta todo, ¿no? Conjunta la audiencia, quienes piensan, quienes producen, quienes realizan, en unas intensas jornadas, ¿no? Acotadas a nivel temporal, ¿no? Los festivales, 3, 5, 7, 10, 12, 3 semanas, qué sé yo, acotada, y en esa intensidad se van definiendo los intercambios, ¿no? Pero intercambios que son democráticos, ¿no? Salvo ciertos festivales que son solo para la industria, en general los festivales son abiertos al público. Por supuesto tienen invitaciones y demás, pero se genera una conjunción de plaza pública, no solamente de pantalla con espectadores, sino que en el fuera de, que alimenta justamente las posibilidades de enriquecimiento de la comunidad, ¿no? La idea de comunidad cinematográfica
funciona si existen festivales. Independientes si esos festivales mutan a lo virtual, como estamos en los tiempos actuales, ¿no? La comunidad, así como el teatro antes se definía por lo presencial y era como el dogma, y ahora también hay una suerte de mutación en la lógica pandémica, la lógica del encuentro y el compartir, si bien siempre nosotros la hemos defendido ante la pantalla grande, también existe espacio de mutación porque como seres humanos necesitamos compartir, encontrarnos, ¿no? Y qué mejor excusa que encontrarnos o debatir o pelearnos incluso en base a una película, ¿no? Entonces yo creo que el gran rol de los festivales es articular y posibilitar esos espacios de encuentro. No tengo tanta certeza si son, por ejemplo, espacios de formación de audiencia, que es un término que está muy en boga, ¿no? Yo creo que son más bien posibilitadores de otras perspectivas, porque la formación de audiencias requiere aquilatar un tiempo que va más allá de esta intensidad de la semana o los 10 días de un festival, ¿no? Independiente de que las películas se presenten y que se hagan debates, ¿no? Pero un festival en general te permite refrescar una cartelera porque en la generalidad de lo público, la cartelera es bastante hegemónica, ultra heteronormada por otra parte, y por ende bastante predecible. Entonces, en ese refresque hay una posibilidad de encuentro en base a otras visiones de mundo también, que hacen que me hacen pensar a mí que son el espacio, que es o sea, los festivales son el cine, porque reúnen todas las características que sacan lo mejor de justamente esta disciplina que amamos tanto. Ahora pensando en eso mismo, en lo último que mencionas, ¿no? En esto de las posibilidades que tiene un festival también para plantearse estas cosas. Una vez leía en una entrevista de Roger Cosas, el crítico argentino, y él hablaba de los festivales también, un poco en esta línea, algo que también me hacía mucho sentido y planteaba un poco esta idea de que, claro, que los festivales son estos espacios donde podemos encontrarnos con las formas del cine, ¿no? Y que permiten ampliar nuestra mirada sobre, también, claro, sobre la sociedad, sobre otras realidades, pero también sobre el propio cine, ¿no? Ampliar las ideas que tenemos preconcebidas del cine, ponerlas en cuestión. Y también hay algo que recuerdo de eso también es que planteaba también esta idea de, porque le preguntaban sobre si los festivales debían acomodarse al público, ¿no? Y él decía, no, no necesariamente, porque en realidad los festivales quizás debiesen tener como misión desacomodar ciertas certezas, remover ciertas cosas, para instalar o volver a instalar ciertas preguntas que, digamos, puedan alimentar ciertas búsquedas del público que vayan en otros sentidos, ¿no? Y ahí me parece que también los festivales tienen un rol social y también político, ¿no? ¿Cómo lo piensas de esa manera, en términos digamos, de ese rol más crítico que tienen los festivales? Voy a responder con una anécdota, que es cuando, en una cosa inusual, la Municipalidad de Providencia, con su Casa de Cultura, en aquellos años, inicios del siglo, de este siglo, digamos, tenían que renovar la cartelera. Yo vi muchas películas en el Centro Cultural de Providencia, que eran básicamente toda la biblioteca Manquehue, grandes clásicos en VHS, ¿no? Claro. Y no generan el vínculo con el crítico que programaba y llaman a Udo Jacobsen con Sebastián Lorenzo de Fuera de Campo, de hecho. Y comienzan a dar Bill Morrison, José Luis Torres Leiva, cine experimental. Y el público habitual de esa sala era más bien adulto mayor. Gran parte de ese público se quedó y comenzó a ver un cine distinto al que veía, que era básicamente conflicto central, personajes, grandes temas, ¿no? El shock fue inmediato inicialmente, pero mucha gente comenzó a demandar esas películas. Entonces, claro, hay una frase, sobre todo que sale cuando las típicas artículos con respecto al cine chileno y el público, ¿no? Que el cine chileno le da como la espalda al público, como si el público fuese uno solo, ¿no? Que es lo mismo de hablar del público de un territorio, como si fuera todo homogéneo. Yo creo que es importante tensar. De hecho, cuando con José Luis Torres Leiva ingresamos a Valdivia el 2007, no teníamos a cargo todo el programa.
sino que el 50% del programa. Y no teníamos acceso al otro 50% de la programación. Entonces nosotros, nuestra parte fue como, la radicalizamos, así como a un nivel tal que el equipo valdiviano, antes que se unificara, hizo algo parecido y se transformó en un festival muy gris, en el sentido de que fue también pasar de una competencia que mezclaba todo a un festival con una oficialidad, o sea, una competencia de muestras paralelas muy en cine experimental radical. Entonces, demasiado plano, si se quiere. Y fue un shock, pero ese shock hace que, por ejemplo, películas que antes podían llegar a ser abucheadas en Valdivia por no entenderse, ahora son las que más se llenan, ¿no? Y eso implica que a veces se requiere cierta transición, probablemente, pero a veces es bueno hacer este como corte directo. Yo no lo habría hecho así si me remontara de nuevo al 2007, cuando fue nuestro primer año, ¿no? Habría hecho un festival más colorido, quizás, como lo es ahora. Pero en ese sentido, yo creo que es importante pensar que hay una audiencia, pero a su vez pensar que esa audiencia no es homogénea. Porque, y ese es el gran problema cuando se señala esta frase hecha con respecto a el cine chileno y su público. Primero, las películas siempre encuentran su público. Lo que pasa es que el público es distinto, ¿no? Y no es ni mejor ni peor una película de 300.000 espectadores u otra de 2.000. Y a su vez las películas numeren en la sala comercial, que también es como un mantra un poco que tienen los productores y los periodistas con respecto a lo mal que le va el cine chileno en sala. No sé si le va tan mal, la verdad, ¿no? Porque encuentran otras vías de desarrollo fuera de esta lógica capitalista de la sala. Entonces, yo creo que es difícil que un público valore una experiencia cinematográfica no hegemónica si no la conoce, ¿no? Y por ende, en el dar la posibilidad de exhibir este cine distinto, hay una misión. Ahora, claro, es interesante cuando esa misión ya está establecida, cómo también va generando ciertas mixturas, ¿no? El camino del festival fue un poco eso, del 2007 al 2010 probablemente un festival muy en la línea de cine de los otros cines, ¿no? Sin conflicto central, cualquier película que homologara la narrativa de género quedaba afuera como o sea, no pasaba, ¿no? A un festival que ya comienza a tener muestras paralelas más narrativas también, más de desarrollo de personajes, más de conflictos, más de género también, incluso manteniendo una selección oficial más orientado hacia el cine experimental, si se quiere, o la no ficción. Pero yo estoy de acuerdo con Roger en la lógica de que hay que generar ciertas tensiones, ¿no? Ahora, cuando tú ya tienes un público que espera un algo, también hay que ir viendo qué tensiones se generan y cuáles no, ¿no? Obviamente, pero yo creo que lo peor que puede pensar un agente cultural es creer que sabe de su público. Y se están haciendo muchos seminarios con respecto a los públicos, los públicos, los públicos. Yo he ido a algunos y todos tienden a lo que en fotografía conocíamos cuando nos enseñaban fotografía análoga, ¿no? La lógica del gris medio, ¿no? Que era como cuando uno, antes de sacar una foto, tenía que poner un cartón gris que te hacía el balance, que era para que la foto no te saliera ni tan clara ni tan oscura. O sea, te evitaba los extremos, ¿no? Y yo creo que la programación tiene que ir más bien a los extremos, no a ese gris medio. Y en ese sentido, me parece que la formación de públicos o esta lógica del poder al público se está pensando más en la lógica del gris medio que de los extremos. Y eso es complejo también, porque se termina homogeneizando un algo que va a terminar en una programación, si se hicieran lo que las personas expertas en público señalan, en una programación que no es distinta a la que se da en el streaming, en la televisión abierta y en las salas comerciales. Entonces hay un peligro ahí que también implica mantener ciertas tensiones en la lógica de programar, eh, conociendo, por supuesto, cuál es tu audiencia cautiva, porque en general uno tiene un público más bien militante al cual no tienes que convencer, ¿no? Los festivales en general son así. Y un público que podría acceder al que generalmente también está orientada a la publicidad, ¿no? Digo en general, Frontera Sur, por ejemplo, hace una publicidad y una comunicación hacia su público militante, que es un poco lo que hacíamos nosotros con José Luis Torres Leiva en Valdivia del 2007 al 2010. Era como, esto es el cine que nosotros queremos defender. Pero en la propia el propio aquilatamiento de experiencias te va haciendo saber qué tanta tensión tienes que generar y qué tanto relajo, por así decirlo, puedes hacer.
pero es bonito porque es solamente un ejercicio dentro del quehacer, pues solo uno lo aprende echando a perder con ensayo-error. Pero estoy de acuerdo con Roger y no estoy de acuerdo con el concepto de formación de audiencias y la lógica de un público como si fuese uno solo, que encuentro que es muy, muy, muy peligroso. Bueno, estaba interesante la conversación y se nos pasó el tiempo volando, pero Lo muy, sabíamos. muy rápido, sí. Pero para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta muy concreta y con eso cerramos. Y es también pensando en esto que estábamos hablando y también algo que mencionaba Roger, y es que en otra entrevista le preguntan varias cosas sobre programación, sobre el cine, y al final le hacen una pregunta muy extraña, ¿no? Y le dicen si tuvieras que escoger 3 películas sobre las que quisiera escribir eternamente, ¿cuáles serían? Y él Oh, dice, bueno. esa pregunta es lo que ocurre digamos, con los festivales, con el cine, cuando el cine también te instala en otro lugar, ¿no? Porque es una pregunta que no se acostumbra a hacer y entonces te hace pensar y te hace, bueno, cuestionarte distintas cosas. Y entonces me gustaría preguntarte si tuvieras que coger un festival para visitarlo eternamente, digamos, cada vez que quisieras ir a un festival, y si fuera uno solo, ¿cuál sería en Hoy este no sé. universo de festivales? Yo creo que Mar del Plata, porque yo siempre soñé con ir a Locarno, ¿no? Nunca tuve los recursos, salvo un año en que logramos ganarnos un fondo para que yo viajase. Y en general todos los viajes de los festivales se los pasaba a los otros programadores del equipo. Pero justo este año Locarno cambió de dirección y no es el Locarno soñado de toda la vida, por así decirlo, ¿no? Yo diría Mar del Plata porque es un festival muy colorido. Es el festival donde yo he podido ver, bajo distintas administraciones igual también, 7 películas al día. Generalmente veo 4. Y desde lo más experimental hasta lo más festivo, pasando por cierto cine narrativo y rescates antiguos, ¿no? O sea, tiene como una parrilla tan completa que incluso yo me he equivocado de sala y lo he pasado bien igual, ¿no? O sea, hay cierta certificación de un muy buen programa, pero muy, muy variado, lo que hace que sea muy festivo, que es el de festival. Es la lógica de un festival que conozca presencialmente para poder decir que quiero volver, ¿no? Que es justamente, yo diría Mar del Plata en ese sentido, pero claro, cerrando también mi intervención, el problema de los festivales es la poca fiabilidad que tienen con respecto a cambios de administración y de dirección cuando tienen un directorio político, ¿no? Que puede que todo lo logrado se desplome por una intervención que haga que cambie el equipo y se busque otro tipo de serie, que es lo que pasó justamente este año en Locarno. Hubo una sensación generalizada de querer abrazar un cine más masivo, si se quiere, cuando la experticia de Locarno era ciertos reductos para el cine más experimental y arriesgado de vanguardia que ya se perdieron, ¿no? Entonces, me quedo con Mar del Plata, pero con la cartita guardada con respecto a poder cambiar si es que uno de esos años fue y hay otra administración en esta idea, en este juego. Ok, bueno, muchas gracias Raúl por acompañarnos, por la Ay, conversación. perdón, ¿puedo cambiar? Sí, No, no, el de cine recobrado de Bolonia. A ese yo creo que iría. mira. Porque son rescates Mm. de películas clásicas y descubrimientos o redescubrimientos, y yo creo que ahí, sí, ese, Bolonia. Lo siento, Mar del Plata, voy por Bolonia. Ok. Que nunca he ido, pero si es un sueño, me permito aventurar eso. Ok. Bueno, muchas gracias Raúl y muy interesante el diálogo. Gracias por acompañarnos esta vez. Un abrazo, nos vemos. Que estén muy bien. Gracias, Cristian. Espero Chao. vernos en Valdivia y en Conce. Nos vemos. Chao. Chao.